Muy cerca del centro de la ciudad de Aguascalientes se encuentra el añejo Barrio de la Salud, un barrio que antiguamente parecía aislado del resto de la ciudad, de calles irregulares y estrechas y de casas de poca altura, donde sus antiguos habitantes eran expertos hortelanos. Su antecedente más remoto es un vetusto panteón, con una modesta capilla que fuera la primera morada del Señor de la Salud. Lo primero que llama la atención al emprender una larga caminata por este lugar es encontrarse con su templo de cantera y matacán, de recias y elegantes formas que nunca se terminó de construir. Estas venerables ruinas que interrumpen la monotonía del entorno es la actual morada del Señor de la Salud, sin más altura que sus muros truncos y sin más adornos que la austeridad, que todavía imponen por su grandeza y solidez. El antiguo Barrio de la Salud se ubica al sur de la ciudad de Aguascalientes. Barrio de múltiples huertas, de calles irregulares y estrechas. Famoso por sus pulquerías y sus leyendas. En siglos pasados se consideraba como parte del barrio del Encino, como un área de huertas donde vivían los trabajadores. El origen del barrio se remonta al siglo XVI, cuando se abrió un nuevo cementerio donde se pudieran sepultar a las víctimas de las epidemias que asolaron a la villa. Por esos años, y junto a este cementerio, se construyó una pequeña capilla de sencilla arquitectura que todavía se conserva. Para llegar a la capilla hay que cruzar la puerta que da acceso al panteón y caminar entre lápidas y mausoleos antiguos. La puerta de la capilla es de madera, con marcos y arco de cantera de medio punto. En la parte superior se observa un vitral con peces, como símbolos cristianos. La nave es dividida por columnas y arcos de medio punto. Al fondo se encuentra el sencillo altar, donde se venera actualmente a la Virgen de Guadalupe. Esta capilla se convirtió en la primera morada del Señor de la Salud. Como un dato que no podemos dejar pasar, es que, a la derecha del altar, se encuentra una sección destinada a la rotonda de los hombres ilustres. Otra sección se encuentra en el exterior, al costado derecho del cementerio. Aquí reposan los restos de varios personajes que destacaron en la historia de Aguascalientes. En torno a esta capilla y construcciones funerarias, los primeros habitantes del barrio empezaron a levantar sus viviendas. En su construcción se utilizó principalmente adobe blanco y matacán, extraído de los yacimientos de la hacienda de Ojo Caliente y del Cedazo. Estas viviendas fueron ocupadas por familias dedicadas al cultivo de hortalizas y árboles frutales. Los cultivos eran alimentados con aguas que corrían por zanjas a cielo abierto, de los manantiales del Ojo Caliente y del Cedazo.
Las viviendas y las huertas dieron una nueva vida y un nuevo rostro a la villa de Aguascalientes. En agosto de 1884, varios vecinos del barrio aprovecharon la visita del arzobispo de Guadalajara, don Pedro Loza, con el fin de pedirle que autorizara la construcción de un lugar digno para venerar al Señor de la Salud. Lo que solicitaban los vecinos era la construcción de un templo que sustituyera a la capilla que se encontraba en el antiguo cementerio. Así el arzobispo dio la autorización y se inició la edificación, estando al cuidado del presbítero Manuel de Jesús García, de lo que inicialmente se iba a llamar Templo del Calvario, el hoy Templo del Señor de la Salud. La construcción del templo se desarrolló de forma muy lenta y nunca se terminó. Las razones se desconocen, posiblemente debido a los movimientos armados que tanto afectaron a nuestro país, como son la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, que paralizaron la economía de todos los sectores de la sociedad e hicieron imposible que una obra de esta magnitud se pudiera terminar. Según el proyecto original que se conoce, realizado por el arquitecto Refugio Reyes, el templo debería tener dimensiones espectaculares y ser tan importante o más que el templo del Señor del Encino. Esto se puede comprobar. Basta saber que lo que iba a ser la sacristía, muy semejante a la sacristía del vecino templo del Señor del Encino, es la nave principal del actual templo, donde se realizan los oficios religiosos. Fue hasta el 15 de mayo de 1905 cuando se llevó a cabo la bendición de lo que sería el nuevo templo, donde se venera al Señor de la Salud. Con la construcción del templo y de la plazuela que se formó enfrente del mismo, los vecinos buscaron asentarse alrededor del nuevo edificio religioso. Templo y plazuela vinieron a darle nueva vida al barrio, a darle un carácter propio. La edificación inconclusa del Templo del Señor de la Salud da una idea de cómo se realizaban antiguamente las construcciones religiosas, todavía a principios del siglo XX. Al frente tenía unas escalinatas monumentales que se perdieron al surgir el jardín que está en su frente. Aquí se puede ver claramente el basamento de la nave principal, con forma de cruz latina, propia del estilo barroco, con detalles neogóticos. En los cruceros se observan los espacios donde iban las capillas laterales. Al fondo de la nave se aprecia cómo se empezó a levantar el ábside, o parte de la iglesia donde iba a ir el altar principal. En los muros de la nave y columnas ya desgastadas por el tiempo, podemos distinguir el tipo de materiales que se utilizaron en su construcción, como el adobe blanco y matacán, rellenados con piedra. El matacán fue extraído de los yacimientos del Cedazo y de la hacienda del Ojo Caliente. En algunas secciones se aprecia la cantera rosa, propia de la región. Los cimientos son de piedra, todo pegado a base de revoltura de cal. De acuerdo a la costumbre de la época, lo primero que se terminaba en una construcción de este tipo era la sacristía. Esto se hacía con el fin de tener un espacio donde impartir los oficios religiosos de manera provisional. Esta sacristía, con su fachada y entrada principal, que da a una pequeña explanada, corresponden al actual templo. Sus enmarcamientos y remates son de cantera rosa, con arco de medio punto. En la parte superior se aprecia la ventana del coro.
En lo alto, su pequeña torre de un solo cuerpo y remate se observa un tanto desproporcionada con el conjunto. En sus muros exteriores se observan las ventanas y contrafuertes, construidos con matacán sin recubrir, que a pesar de sus pocas dimensiones, le dan un toque de solidez y grandeza. En su puerta doble de madera se aprecian varias imágenes religiosas. Después de cruzar el sotocoro se observa una construcción sencilla, de una sola nave. Su interior es sobrio y bien iluminado. La luz entra a raudales por una serie de ventanas con vitrales que se encuentran en los costados, adornados con la cruz del sacrificio. La nave es dividida por arcos de medio punto y columnas aparentes, pintadas sobre los muros. Su piso es cubierto por mosaicos fabricados en el taller del Padre Calderón, vecino del templo. Al fondo de la nave se encuentra el altar donde se venera al Señor de la Salud. Es un sencillo altar con columnas de cantera y algunos detalles dorados. Sobre un pedestal de cantera se encuentran la Virgen María a la derecha del altar y el Señor San José a la izquierda. Cuenta la leyenda que la aparición de la imagen del Señor de la Salud se debe a unos leñadores que encontraron un roble con una forma fuera de lo común. De entre sus ramas notaron una cruz muy bien trazada, las cuales empezaron a pulir. De entre las ramas surgió el rostro y los brazos de la imagen. La historia oral afirma que el primer milagro que realizó el Señor de la Salud fue curar los males que padecía uno de los leñadores. La imagen fue colocada en una capilla que le fue construida especialmente dentro del panteón y se le festejaba cada 3 de mayo, día de la Santa Cruz, con una gran procesión por las calles del barrio, fecha en que se recuerda su traslado de la capilla del panteón a su actual morada. Como dato curioso, las personas que se encargan del arreglo de la imagen año con año aseguran que el cabello le crece. Sus muros, tanto del fondo como de los costados del templo, se encuentran adornados con una serie de pinturas de tipo mural. Los murales fueron pintados en 1951, en los que el autor Martínez Soto supo captar lo dramático de cada momento. Al fondo, en los costados del altar, 2 paisajes cubren el muro. Se trata de la recreación de construcciones y vegetación propios de la región de los lugares sagrados. En uno de ellos, a lo lejos, se aprecia el Gólgota.
En la parte superior, separados por un vitral, por donde penetra la luz natural, se encuentran los 4 evangelistas. A la derecha Marcos, con su símbolo el león, que comienza su evangelio hablando de San Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. En el mismo mural, Lucas, que habla del sacrificio de Zacarías a Dios, con el toro como símbolo de sacrificio. A la izquierda se encuentran 2 evangelistas, Mateo con el ángel, que inicia su evangelio haciendo un repaso de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y Juan con el águila, que se considera un animal sabio y clarividente. A lo largo de los muros laterales se encuentran varios murales, donde se observan diferentes escenas de la vida de Cristo. Ahí se puede apreciar al ángel Gabriel, anunciando a la Virgen María como Madre de Jesús. El nacimiento del niño Jesús, que representa el nacimiento de Cristo, tal como lo describen los evangelios bíblicos. Jesús con los niños. En este mural se aprecia a Jesús conviviendo con los niños, que simbolizan la sencillez y pureza del alma. Jesús predicando el Evangelio. Esta imagen refleja el momento en que Jesús iba de pueblo en pueblo, predicando la buena nueva. La Verónica limpiando el rostro de Jesús. En este mural se aprecia a la mujer que limpia el rostro de Cristo con un lienzo, donde quedó impreso el santo rostro. Jesús consuela a las mujeres, que representa el encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén. Mientras que, en la entrada a la sacristía, se observa el dramático momento en que Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Con el fin de aprovechar la arquitectura inconclusa de la construcción original del templo, se han presentado varios proyectos, siempre tratando de que resalte la parte antigua con una estructura moderna, en los que se pretende hacer de ese espacio una casa de pastoral, un pequeño auditorio y salones para impartir catecismo, sin que ninguna llegaran a concretarse. No hace muchos años, el barrio de la Salud daba la impresión de ser un pequeño pueblito con un aire campirano, con un templo de cantera y matacán a medio construir. Lo que se proyectó como una obra monumental para la época de su edificación revelan otros conocimientos técnicos, otras costumbres, plasmados en cada una de sus piedras y en sus formas. Sus muros de acceso principal, sus muros laterales, sus columnas, de lo que se proyectó como la nave central, todavía guardan mucho de la grandeza de entonces. A pesar de los años transcurridos, la construcción trunca del Templo del Señor de la Salud es severa e imponente, como debe ser la arquitectura religiosa. El ambiente místico y legendario, impreso en cada una de sus piedras roídas por los años, revelan parte de la historia de un barrio legendario, del barrio de la Salud.